Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 889. Lluvia helada y tierra congelada. Dentro de la técnica asesina de campo de batalla lluvia helada y tierra congelada, Fang Yuan usaba una técnica del camino de la sabiduría tras otra, realizando deducciones continuas. Lluvia helada y tierra congelada se creó utilizando las marcas Dao dentro de la tierra bendita de Yulu. Noé eran marcas Dao temporales, lo que la hacía muy difícil de manejar. Shark, Demon y los demás no podían romper esta técnica asesina de campo de batalla por la fuerza. Si la destruían, estarían destruyendo las marcas Dao dentro de la tierra bendita de Yulu, lo que causaría daños irreparables. Esto era similar a cuando Qin Bai Sheng se llevó una parte de la casa inmortal, Gu, el caldero de refinamiento, lo que hizo que la tierra bendita de Lang ya perdiera una gran cantidad de marcas Dao, una pérdida devastadora. Sark, Demon y los demás atacaron la tierra bendita de Yu por el legado y los recursos dentro. Además, destruir violentamente una técnica asesina de campo de batalla requería una poderosa técnica asesina ofensiva inmortal, lo que a su vez significaba un gasto enorme de esencia inmortal. Al considerar los costos y beneficios, Shark Demon y los demás solo podían intentar desentrañar adecuadamente la técnica asesina de campo de batalla lluvia helada y tierra congelada. Afortunadamente, esta tierra bendita de Yu estaba sin dueño y se desconocía si tenía un espíritu de la tierra. Fang Yuan tenía muchos guardias Gu inmortales a su alrededor, lo que le daba mucha libertad para investigar y descifrar el entorno. Fang Yuan entrecerró los ojos mientras un destello de luz estelar salía de sus pupilas. En ese momento, en su mente, innumerables pensamientos estelares se movían, chocando entre sí mientras deducía rápidamente. Fang Yuan estaba poniendo todo su esfuerzo en deducir lluvia helada y tierra congelada. Primero, deducir una técnica asesina de campo de batalla de tan alta calidad podía darle a Fang Yuan mucho conocimiento nuevo e inspiración. Incluso si Fang Yuan no podía obtener una técnica asesina de campo de batalla que le conviniera, con ese conocimiento e inspiración, tendría una base sólida para crear la suya propia. Segundo, el plan de Fang Yuan, después de entrar en el Mar Oriental, era ingresar a la sede de la Alianza de Zombies del Mar Oriental. Esta era la primera vez que se encontraba con Shark Demon, así que tenía que demostrar su valor para que Shark Demon pensara bien de él y lo recomendara en la sede de la Alianza de Zombies del Mar Oriental. Mientras deducía a un ritmo rápido, el tiempo también pasaba rápidamente. El tiempo casi se ha agotado. La lluvia helada va a empezar pronto, y los monstruos de nieve se formarán para atacarnos. ¿Cuánto más necesita Sir Xing Shangxi? Un inmortal Gu que acompañaba a Shark Demon preguntó con impaciencia. Su nombre era Bodan, un miembro inmortal Gu de la Alianza de Zombies del Mar Oriental. No era un zombie inmortal, sino una persona viva. Sin embargo, estaba en una situación difícil, y no tenía un estatus alto después de unirse a la Alianza de Zombies del Mar Oriental. Como tenía cierto logro en el camino de la sabiduría, Shark Demon lo llevó al paraíso bendito de Yulu para participar en esta invasión. Antes de que apareciera Fang Yuan, Bodan era el único pseudo, inmortal Gu del camino de la sabiduría en el grupo. La aparición de Xing Xiang ya amenazaba su estatus y sus beneficios. Si Fang Yuan lograba una deducción exitosa, ¿no demostraría eso que Bodan era inútil? Al ver que Fang Yuan no avanzaba, Bodan no pudo contenerse más y le aplicó una presión sutil. Los otros inmortales Gu también estaban atentos al desempeño de Fang Yuan. Bodan planteó la pregunta que todos tenían en mente. Fang Yuan se rió con ligereza, sin intentar salvar las apariencias, y dijo directamente: ¡Qué vergüenza!
Este movimiento asesino de batalla es muy profundo. Después de deducirlo tanto tiempo, solo he logrado un progreso mínimo. Este movimiento asesino de batalla, lluvia helada y tierra congelada, era sin duda obra de la gran experta de rango 8, Fairy Yulu. Fang Yuan usó muchas técnicas del camino de la sabiduría una tras otra, pero no hizo ningún avance significativo. Era como enfrentarse a una barrera gigante sin saber siquiera por dónde empezar. ¿Es eso cierto? Subaiman suspiró, sintiéndose decepcionada. Fang Yuan no quería renunciar a esa oportunidad. Dame un poco más de tiempo, seguiré deduciendo. Demon asintió y dijo: Xin Xiangxi, continúa con tus deducciones. Nosotros bloquearemos este ataque por ti. Al mismo tiempo, Shark Demon reflexionaba internamente sobre otros pensamientos. Xin Xiangxi fue altamente recomendado por Tai Bai Yunshen, pero ahora parece que no es tan impresionante como decían. Suspiro. La última vez el movimiento asesino de batalla ya me costó un precio enorme al pedir ayuda a un inmortal zombie del camino de la sabiduría en la alianza de zombies. He invertido una suma enorme en el paraíso bendito de Yulu. Necesito ser más ahorrativo. Si este Xin Xiangxi realmente logra desentrañar este movimiento asesino de batalla, sería el mejor resultado. Pero ahora, los otros inmortales Gu miraban a Fang Yuan con expectativas mucho menores. Bodan observaba desde un lado y se reía para sus adentros. En los movimientos asesinos de batalla anteriores, al menos podía encontrar los gusanos Gu ocultos detrás. Pero esta vez, ni siquiera pude hallar pistas. Me pregunto, ¿cómo lograrás un avance? Como era de esperar, un momento después, en el cielo sobre el campo de batalla, comenzó una ligera llovizna de lluvia helada. Estas gotas de lluvia eran como diminutas agujas de hielo. Más que una lluvia, era como una caída de agujas de hielo, que perforaban el aire y se dirigían hacia Fang Yuan y los demás. Los inmortales usaron sus técnicas defensivas. Bodan no tenía un gusano inmortal, así que estaba protegido por el movimiento asesino inmortal defensivo de Shark Demon. Fang Yuan también estaba protegido por Shark Demon. Innumerables agujas de hielo caían, pero eran bloqueadas por la barrera luminosa. Como se movían extremadamente rápido, provocaban chispas en la barrera. Fang Yuan se concentró, activando la muela de nubes estelares y entrando en ella. No iba a depender de la seguridad que le brindaran otros. Al ver el movimiento asesino inmortal defensivo de Fang Yuan, los otros inmortales Gu cambiaron ligeramente su actitud con una mirada de interés. Fang Yuan podía usar un movimiento asesino inmortal, lo que significaba que definitivamente tenía un gusano inmortal. Un inmortal Gu con gusano inmortal no era subestimable en el mundo de los inmortales Gu del mar oriental. No todos los inmortales Gu tenían gusanos inmortales. De hecho, la mayoría de los inmortales Gu de rango 6 solo podían usar movimientos asesinos mortales, y les costaba mucho obtener un gusano inmortal. La intensidad de la lluvia aumentó, ya que las agujas de hielo se transformaron lentamente en dardos de hielo más fuertes. Los dardos de hielo rasgaban el espacio, produciendo sonidos estridentes y fuertes. Los inmortales Gu defendieron juntos, concentrando todos sus esfuerzos en la defensa, mientras calculaban internamente el gasto de su esencia inmortal. Este campo de batalla cambió un poco después de usar un nuevo ataque. Ha aparecido una pequeña falla que puedo aprovechar. Ya no es como antes, cuando no tenía ni idea. El corazón de Fang Yuan se agitó, sintiendo una oleada de alegría. Se movió rápidamente, 3 veces más rápido que antes. Al mismo tiempo que usaba movimientos asesinos mortales, también empleó gusanos Gu mortales del camino de la sabiduría. Estos movimientos asesinos y gusanos Gu mortales impactaron el aire, causando humo, explosiones atronadoras o salpicaduras de ácido verde jade. Fang Yuan usó todo tipo de métodos para probar esa falla.
Pero el efecto fue bastante decepcionante. La lluvia de dardos de hielo se había convertido en una tormenta de carámbanos. El gasto de esencia inmortal de los inmortales Gu aumentó rápidamente. Con un sonido ensordecedor, un enorme monstruo de nieve cargó a través de la lluvia helada que llenaba la vista de todos. Los monstruos de nieve eran la presa de los hombres de nieve. Al comer la carne y la sangre de los monstruos de nieve, los hombres de nieve podían reproducirse más rápidamente e incluso ganar longevidad. Un monstruo de nieve de 30 pies de altura podía combatir contra un maestro Gu de rango 3. Uno de 40 pies tenía la fuerza de un maestro Gu de rango 4. Y uno de 50 pies poseía el poder aterrador de un maestro Gu de rango 5. Pero el monstruo de nieve actual medía unos 60 pies de altura. Este era un monstruo de nieve a nivel de bestia desolada, no debía subestimarse. Intenten no matarlos. Incluso si estos monstruos de nieve mueren en batalla, revivirán. Son muy persistentes. Subaiman lo recordó rápidamente. El corazón de Fang Yuan se estremeció. ¿Monstruos de nieve que reviven sin cesar? ¿Cómo diablos vamos a luchar contra ellos de esta manera? Taibai Yunsheng también cambió de expresión. No os preocupéis. Cuando el tiempo expire, estos monstruos de nieve desaparecerán por sí solos. Solo volverán a aparecer la próxima vez que llueva la lluvia helada. Shark Demon explicó. Un Gu inmortal a la izquierda de Shark Demon suspiró con un tono preocupado. Esta técnica asesina de campo de batalla de lluvia helada y tierra congelada ya tiene un parecido con el campo de batalla de la reencarnación. Fairy Yu Lu era una discípula de Paradise Earth Immortal Venerable. Quizás haya obtenido alguna idea sobre la reencarnación y el renacimiento. Uno tras otro, los monstruos de nieve aparecieron, haciendo que fuera muy difícil para Shark Demon y los demás defenderse. Los ataques de los monstruos de nieve eran muy poderosos y no les faltaba movilidad. Los Gu inmortales no querían enfrentarlos directamente, atacaban sin cesar, usando técnicas asesinas inmortales para interrumpir a los monstruos de nieve que cargaban, ralentizando su velocidad y evitando que se acercaran. La alegría de Fang Yuan se intensificó. Cuando aparecieron los monstruos de nieve, descubrió que esta técnica asesina de campo de batalla tenía aún más defectos. Hay esperanza. Fang Yuan se animó a sí mismo. Había recibido la herencia del camino de la sabiduría hacía poco tiempo. Su nivel de logro en el camino de la sabiduría era ordinario. Aunque trabajaba duro sin descanso, los niveles de logro requieren acumulación con el tiempo. Llamar a Fang Yuan un usuario novato sería un gran cumplido. En realidad, era más como un principiante en el camino de la sabiduría. Pero ahora, este principiante en el camino de la sabiduría estaba tratando de desentrañar la técnica asesina de lluvia helada y tierra congelada. Usando una analogía de la tierra. Era como pedirle a un estudiante de primaria que resuelva un problema de matemáticas de bachillerato. Fang Yuan se aferró a este defecto que encontró y sus manos se movían cada vez más rápido. Finalmente, bajo sus deducciones, encontró un Gu mortal. Este era un Gu mortal, que se coordinaba con innumerables Gu mortales inmortal, Gu para formar la técnica asesina de campo de batalla de lluvia helada y tierra congelada. B. Fang Yuan lo ordenó con su voluntad y una cuerda de serpiente estrella salió volando, enrollándose rápidamente alrededor de este Gu mortal. Pero cuando Fang Yuan estaba a punto de arrastrar este Gu mortal de vuelta para investigarlo, este Gu mortal se autodestruyó. La cuerda de serpiente estrella falló su objetivo y solo pudo regresar al lado de Fang Yuan. Tales movimientos atrajeron la atención de los otros Gu inmortales. Debido a que este Gu mortal fue destruido, la lluvia helada se volvió significativamente más débil. ¿En serio encontró un defecto? Bodan estaba impactado, había intentado buscar defectos durante el periodo de ataque,
pero no había obtenido nada. La herencia de Bodán en el camino de la sabiduría era demasiado incompleta, de baja calidad y con métodos limitados. En contraste, la herencia de Fang Yuan era extremadamente impresionante, con orígenes extraordinarios. Había dado lugar a la creación de muchos poderosos Gu inmortales del camino de la sabiduría. Y su último dueño fue el Gu inmortal número 1 del camino de la sabiduría en las llanuras del norte, Dongfang Changfang. Incluso con la habilidad de Fang Yuan, pudo encontrar un defecto en la lluvia helada y tierra congelada, lo que demuestra lo impresionante que era realmente esta herencia. Bien hecho. Sharkdemon elogió. Pero justo cuando lo dijo, la tormenta sobre ellos se volvió 3 veces más feroz. Swish, swish, swish. La lluvia caía como una tormenta. Los carámbanos eran afilados y emitían una inmensa presión sobre los Gu inmortales que se defendían del ataque. Xing, Xiangfi, ¿qué demonios has hecho? Bodán aprovechó esta gran oportunidad y reprendió. El corazón de Fang Yuan también dio un salto. Sabía que había actuado con demasiada precipitación. Incluso si encontraba un Gu que formaba la técnica asesina de campo de batalla, no debería haberlo destruido a la ligera. De lo contrario, provocaría una resistencia y un ataque aún más fuertes. Pero pronto, Fang Yuan volvió a sentir alegría. Después de que este Gu mortal fue destruido, la técnica asesina de campo de batalla de lluvia helada y tierra congelada tenía 2 defectos más. De esta manera, había más esperanza de desentrañar la técnica asesina de campo de batalla. Hola, parceros y parceras de Colombia. Qué chimba que estén por acá, son lo máximo. Capítulo 890 enmarcando. Pronto, usando los pensamientos estelares en su mente para hacer deducciones, Fang Yuan encontró la ubicación de algunos Gumas. Sus ubicaciones no podían ser encontradas con métodos de investigación, por supuesto. 1, 2, 3, 4, un total de 4 puntos. Hay geo escondidos allí, pero todos son geo mortales. Se esconden realmente bien, incluso con mi técnica asesina inmortal de investigación del camino estelar, no pude encontrarlos. Con su experiencia anterior, Fang Yuan no intentó destruir estos Gu mortales de nuevo. Se mantuvo inmóvil, continuando observando y deduciendo. Tan cerca. Pronto, suspiró internamente, encontrando un punto de peligro. El Gu mortal que se escondía en ese lugar formaba un punto crucial en la técnica asesina de campo de batalla. En sus estimaciones iniciales, Fang Yuan descubrió que al eliminar este Gu, reduciría el poder de la lluvia helada y los monstruos de nieve en un 50 o 60%. Pero después de deducciones adicionales, Fang Yuan obtuvo nuevos hallazgos. Si realmente eliminaba el Gu, eso resultaría en problemas. Aunque el ataque actual sería más débil. El siguiente ataque ocurriría más rápidamente y su poder sería 3 veces mayor. Los ataques actuales ya eran muy difíciles de defender para Sharkdemon y los demás. La lluvia helada continuaba, consumiendo una gran cantidad de esencia inmortal. Los zombis inmortales sentían un gran dolor de cabeza. Los monstruos de nieve de 60 pies de altura llegaban uno tras otro. Los Gu inmortales no se atrevían a ser descuidados. Si el ataque se vuelve 3 veces más fuerte, podrían aparecer monstruos de nieve al nivel de bestias desoladas antiguas. Fang Yuan estaba internamente conmocionado. El riesgo de desentrañar esta técnica asesina de campo de batalla era demasiado alto. Si perdía la concentración siquiera una vez, sufriría consecuencias graves. Y esto era solo contra Gu mortales, los que formaban la capa exterior. Si estuviera lidiando con Gu en la capa interior, si los métodos de Fang Yuan fueran incorrectos, enfrentaría un retroceso aún más feroz. Fang Yuan superó los defectos y continuó explorando las otras áreas. El tiempo pasó rápidamente, pero Fang Yuan no logró ningún avance. Ya va por la 4ª oleada. Suspiro. ¿Cuánto más tendremos que aguantar esto?
Un zombi inmortal suspiró. Desde que se unió a esta invasión, la cantidad de esencia inmortal que ya había gastado le estaba causando una gran pérdida. En esta situación, por mucho que gastemos esencia inmortal, ¿de qué serviría si no vemos resultados? Bodan provocó. Shark Demon y los demás estaban frustrados, su atención se dirigía hacia Fang Yuan. Era la primera vez que se encontraban Pan con Xing Xiangxi, no sabían qué habilidades tenía Fang Yuan en el camino de la sabiduría. Bodan ya era inútil. Ahora la pesada carga de desmantelar el movimiento asesino del campo de batalla recaía en manos de este desconocido. ¿Podrían confiar en él? Señor Xing Xiangxi, desde el principio ha estado usando técnicas mortales para probarlo. Mire, aunque la situación no es crítica todavía, ya es complicada. ¿Por qué no usa técnicas inmortales del camino de la sabiduría? No se preocupe, según las reglas, la cantidad de esencia inmortal que consuma se le compensará después, no tiene que preocuparse por el gasto. Bodan dijo de nuevo. Fang Yuan frunció el ceño. Este Bodan tenía malas intenciones, había intentado sembrar discordia una y otra vez. Fang Yuan era muy consciente de los problemas de ser un zombi inmortal, la esencia inmortal era difícil de obtener y la atesoraba mucho. Pero ahora, con pérdidas enormes y poco progreso, incluso si Shark Demon se mantenía en silencio y su Baiman permanecía impasible, podía adivinar la frustración de los otros zombis inmortales. Fang Yuan podía entender por qué Bodan lo estaba apuntando. Pero entender era una cosa, y sus actos provocativos eran como clavar un puñal en la espalda de Fang Yuan. Inmediatamente, Fang Yuan le lanzó a Bodan una mirada profunda mientras manipulaba la copa de perspectiva móvil Gu, transmitiendo a Tai Bai Yunsheng. Tai Bai Yunsheng cooperó con él, diciendo: Bodan, ¿por qué estás tan ansioso? El señor Shark Demon ya lo dijo, aguantaremos esta oleada de ataques y lucharemos por tiempo para Xing Xiangxi. Ahora que solo estamos a mitad de esta oleada, ¿ya quieres huir? ¿O crees que has hecho contribuciones inmensas? La expresión de Bodan cambió y respondió con un tono de quien se siente injustamente acusado. ¿Cómo me atrevería, señor Tai Bai Yunsheng? Me ha malinterpretado. Sabía muy bien que Tai Bai Yunsheng era el favorito de Shark Demon, todos conocían la actitud cálida que Shark Demon tenía hacia Tai Bai Yunsheng. Además, Tai Bai Yunsheng tenía un Gu inmortal extraordinariamente valioso, un método de sanación impresionante, y no podía ser ofendido. Está bien, dejen de discutir. Shark Demon intentó controlar la situación mientras miraba a Fang Yuan. Ya hemos pasado por las primeras 3 oleadas. Podemos aguantar esta cuarta. Fang Yuan sintió la mirada de Shark Demon y su corazón se hundió. Parecía que Shark Demon y los demás no confiaban en él en absoluto. ¿Cómo podía permitir eso? Fang Yuan sabía la importancia de una primera impresión. Quería unirse a la alianza de zombis del Mar Oriental con la recomendación de Shark Demon. Si fallaba en su primer intento, la mala impresión de Shark Demon complicaría las cosas en el futuro. Incluso si luego mostraba su valor, el efecto sería mucho menor que ahora. En cambio, si triunfaba ahora, incluso si fallaba más adelante. Desde la perspectiva de Shark Demon, sería razonable, después de todo, ¿quién no falla a veces? Por el tono de Shark Demon, parece que no se quedará para la quinta oleada. Al fin y al cabo, el costo es importante al atacar una tierra bendita. Olvídalo. Fang Yuan evaluó interiormente y se decidió. Atacó de repente, dirigiéndose al Gu que había usado antes. Con un leve sonido un Gu se rompió. Otro GU. Ja ja. Tai Bai Yunsheng cooperó riendo en voz alta. Las expresiones de Shark Demon y los demás se volvieron de alegría y su moral subió un poco. Bodan se quedó callado. Siguiendo las instrucciones de Fang Yuan, Tai Bai Yunsheng no lo dejó pasar. ¿Y bien, Bodan? Lo que importa es que funcione, ya sea una técnica mortal o inmortal. Bodan asintió mostrando una sonrisa.
Tiene razón, señor Taibai Yunshen, fui demasiado impulsivo antes. Entendía el valor de ceder, así que no replicó y se retractó. Evidentemente, era muy difícil lidiar con personas como él que podían guardar rencor. Taibai Yunshen continuó. Los demás pueden no saberlo, pero yo conozco a mi hermano Xinxiangxi desde hace mucho tiempo, sé lo impresionantes que son sus técnicas del camino de la sabiduría. Las acciones de Taibai Yunshen eran como las de un amigo defendiendo a su buen amigo. En ese momento, Fang Yuan fingió haber hecho avances importantes y continuó. Por fin derribé una área clave. Con este descubrimiento, tengo mucha más confianza para desentrañar este movimiento asesino del campo de batalla. ¿De verdad? Los ojos de su Baiman brillaron y creyó una parte de sus palabras. Pero pronto, la verdad habló por sí misma. Un zombi inmortal gritó. Miren rápido, la lluvia helada se ha debilitado, muchos monstruos de nieve bestiales se están desintegrando por sí solos. Los inmortales se llenaron de alegría y su mirada hacia Fang Yuan cambió mucho. Habían tomado las palabras de Bai Yunshen con escepticismo, pero al ver y sentirlo por sí mismos, las actitudes de los inmortales cambiaron drásticamente. Tal vez este Xinxiangxi pueda desentrañar el movimiento asesino del campo de batalla. Antes, Bodan no pudo hacer nada, pero en cuanto llegó él, destruyó 2 Geu y redujo el poder del movimiento asesino del campo de batalla a la mitad. Parece que su logro en el camino de la sabiduría es mucho mayor que el de Bodan. Tengo que admitir, este bárbaro de las llanuras del norte tiene bastante habilidad. Los corazones de todos se llenaron de esperanza. Bodan sonreía en la superficie, pero por dentro se sentía muy oscuro y sombrío. Cuanto mejor actuaba Fang Yuan, más resaltaba su incapacidad. Bodan estaba muy descontento, usó sus técnicas del camino de la sabiduría y observó el campo de batalla. Una vez que lo observó, su corazón se agitó y sintió una alegría infinita. Resultó que después de que Fang Yuan destruyera 2 Gu mortales, y tras tanto tiempo, con la habilidad de Bodan, también pudo encontrar 2 fallos. Dedujo en secreto, eso era su inteligencia, no quería hacer nada hasta tener resultados concretos, estaba esperando el momento para contraatacar. Fang Yuan retiró su mirada que observaba a Bodan y volvió a examinar el movimiento asesino del campo de batalla. Después de destruir ese Gu mortal, era como si se hubiera levantado un velo, exponiendo 6 o 7 fallos en el movimiento asesino del campo de batalla de lluvia, helada y tierra congelada. Pero Fang Yuan no estaba nada contento, se sentía muy sombrío. El precio por obtener esos 6 o 7 fallos era simplemente demasiado alto. Por el momento, Sark Demon y los demás aún no se enteraban. Pero cuando llegara la siguiente oleada de ataques, sentirían el dolor. Fang Yuan continuó deduciendo, ya había usado más de 10.000 pensamientos estelares. El ataque del campo de batalla se debilitó. Sark Demon y los demás exhalaron un suspiro de alivio. La presión de defender era enorme, y ahora que casi habían superado la 4ª oleada, sentían menos carga, aunque no bajaron la guardia. Fang Yuan tenía un buen progreso, pero no actuó. Ni siquiera usó sus métodos de exploración anteriores. Se sentó en el aire con los ojos cerrados, dando la impresión de que estaba deduciendo con todo su esfuerzo. En realidad estaba pensando. Este movimiento asesino del campo de batalla se usa para defender la tierra bendita, tiene ventajas y desventajas. El mayor inconveniente es que forma un mundo temporal, como una pseudo-tierra bendita. Aquí, todos los Geu mortales y movimientos asesinos mortales pueden usarse sin restricciones como en una tierra bendita real. Pero en general, las ventajas superan a las desventajas. Estos movimientos asesinos del campo de batalla pueden ralentizar a los invasores. Hasta ahora, Sark Demon y los demás aún no han visto el verdadero aspecto de la tierra bendita de Yulu. Incluso si pueden usar movimientos asesinos mortales, los Geu inmortales invasores tienen que gastar mucha esencia inmortal. Porque una vez activado este movimiento asesino del campo de batalla, su poder obliga a los Geu inmortales a defenderse o avanzar y atacar con métodos inmortales.
Si pudiera obtener algunos movimientos asesinos del campo de batalla en la tierra bendita de Yulu y usar las marcas Dao de mi propia tierra bendita para establecer capas y capas de ellos, sería lo más favorable. Cuando relocalice la tierra bendita de Starform, puedo usar este método para formar capas de defensa. La tierra bendita de Uimmortal también podría aprovecharlo, en caso de que algún día la ataquen. Estos movimientos defensivos del campo de batalla me ayudarían a ganar tiempo mientras traslado los recursos dentro. Porque temían interrumpir las deducciones de Fang Yuan, Sark-Demon y los demás guardaron silencio. Debido al desempeño anterior de Fang Yuan, ahora tenían algo de paciencia. Lo que no sabían era que Fang Yuan en realidad estaba pensando en otras cosas en lugar de deducir. En este lugar, la persona más ansiosa no era Fang Yuan, ni Tai Bai Yunsheng, que estaba preocupado por él, ni siquiera Sark-Demon, era Bodan. Bodan estaba ansioso. No se resignaba a ser superado por Xing Xiangzi, antes, como no había fallos, lo aceptaba, estaba indefenso. Ahora que había encontrado algunos, había esperanza, y se esforzaba al máximo en sus deducciones. El tiempo seguía pasando, pero Fang Yuan no hacía nada. En cambio, Bodan encontró un área con gumortales ocultos. Si eliminaba este gumortal, causaría poco daño y avanzaría en la ruptura del movimiento asesino del campo de batalla. Bodan tenía algo de habilidad después de todo, si no, Sark-Demon no lo habría traído a atacar la tierra bendita de Yulu. Al hacer este descubrimiento, Bodan se llenó de alegría y pensó para sí. Bodan, eres realmente impresionante. Era bastante cauto, no atacó de inmediato. En lugar de eso, observó a Fang Yuan. Fang Yuan seguía con los ojos cerrados, sin moverse. Bodan esperó, pero perdió la paciencia, sus ojos iban de un lado a otro. Había querido esperar a que Fang Yuan se sintiera impotente antes de actuar, dándole una bofetada fuerte en la cara. Pero pronto pensó. ¿Y si Xing Xiangzi también encuentra este fallo, qué hago? Así que decidió actuar. Lord Sark-Demon, he hecho un avance, mire esto. Bodan habló de repente, mientras movía las manos y destruía el gumortal que estaba oculto. Sark-Demon asintió hacia él. Al fin y al cabo, Bodan era un miembro de la alianza de zombies, y comparado con un forastero como Xing Zi, Sark-Demon prefería ver el progreso de Bodan. Subaiman sonrió levemente. Con la ayuda de ambos, no pasará mucho tiempo antes de que rompamos el movimiento asesino del campo de batalla. Pero en ese momento, Fang Yuan abrió los ojos, y su expresión se volvió muy fea. ¡Oh no! ¿Qué pasa? Tai Bai Yunsheng preguntó de manera colaborativa. Dijo. Este Geo mortal no se puede destruir, es como una trampa. Después de destruirlo, el poder ofensivo del campo de batalla aumentará. Fang Yuan se golpeó el pecho y pisoteó el suelo, mostrando una expresión de ira y arrepentimiento, como si estuviera muy molesto en ese momento. Capítulo 891. Distorsionando la verdad. ¿Qué ha sucedido? Todos los zombis inmortales oyeron las palabras de Fang Yuan y se sorprendieron. Tú mientes. Bodan sintió una fuerte humillación y estalló en ira. Sark-Demon entrecerró los ojos, miró a Bodan y a Fang Yuan, y su expresión se oscureció. ¿Qué está pasando? Bodan estaba rechinando los dientes de ira y dijo. Lord Sark-Demon, estoy dispuesto a apostar mi reputación de años como garantía. No hay problemas con mi acción anterior. Este Xing Xiangzi puede parecer un caballero. Bodan señaló a Fang Yuan. Pero es un mezquino y envidioso que odia las capacidades de los otros. Debe haber visto mi desempeño superior y decidido calumniarme. Lord Sark-Demon y todos los demás, por favor, vean la verdad. Yo sé muy bien de las habilidades de hermano Xinxiang. En mi opinión, tú eres el mezquino. Tai Bai Yunsheng estaba furioso y replicó de inmediato. Todos cállense. Al ver que la situación se salía de control, Sark-Demon gritó y se volvió hacia Fang Yuan. Xinxiangzi, ¿qué tienes que decir al respecto? Fang Yuan sonrió con amargura. No tengo nada que decir. Al ver esta actitud,
Las cejas de Subaimán se alzaron. Pero Fang Yuan continuó. Sin embargo, tengo una pregunta para el señor Bodan. Fang Yuan no estaba enojado, mantenía un porte de caballero, lo que contrastaba claramente con el estado histérico y frenético de Bodan. Bodan observó el porte de Fang Yuan y sintió aún más celos y odio, resopló. ¿Qué pregunta tienes? Fang Yuan sonrió levemente y lo miró a Bodan, intentando provocarlo. Si te pregunto, ¿tendrías el valor de responder con la verdad? Bodan apretó los dientes, sabía que era una trampa de Fang Yuan. Pero ya no podía retroceder, así que forzó las palabras. Pregunta de una vez. Fang Yuan suspiró y adoptó una expresión de no quiero conflictos con nadie, pero la gente me busca problemas, dijo. Te pregunto, ¿cuántos gusanos geo ocultos hay ahora en este movimiento asesino del campo de batalla congelado por la lluvia helada? Shark Demon y los demás miraron fijamente a Bodan. El corazón de Bodan dio un salto, abrió la boca para hablar, pero solo logró lamerse los labios. La pregunta de Fang Yuan era como una daga que apuñalaba directamente en el corazón de Bodan. Bodan solo había encontrado un lugar con gusanos gu ocultos. Después de deducirlo, creyó que no había problemas y procedió a destruir el gusano gu. Ahora que este gusano gu había sido eliminado, sin duda se formarían nuevas fallas que antes no existían. Pero si Bodan quería deducir la ubicación de más gusanos gu ocultos, necesitaría tiempo. Bodan pensó en mentir, pero al momento siguiente descartó esa idea estúpida. Porque era muy fácil de verificar. Si decía que un área tenía gusanos gu ocultos, podrían pedirle que simplemente atacara para demostrarlo ante todos. Las acciones hablan más que las palabras. Bodan se quedó sin palabras, subconsciously apretó los puños. Pero pronto comprendió que no podía mentir, así que respondió en voz alta. Si buscas mi ayuda, te la daré. Dame un poco de tiempo, te asesoraré una vez que termine de deducir. Todos los inmortales gu tenían su propia astucia. Al escuchar esas palabras, mantuvieron una expresión impasible, pero internamente negaban con la cabeza. El estado patético de Bodan quedó grabado en la mente de todos. Estos inmortales gu no eran idiotas, por supuesto, entendieron que Bodan hablaba sin suficiente confianza. Xing Xiangxi había expuesto a Bodan con solo una pregunta. Tai Bai Yunshen miró a Bodan con algo de lástima, suspiró internamente. ¿Con solo tu habilidad, pretendes competir con Fang Yuan? Fang Yuan sabía que Bodan respondería de esa manera, se rió con ganas. El señor Bodan debe haber deducido solo una falla. Pero este gusano geo oculto es solo una trampa. Si continúas deduciendo y tienes más paciencia, encontrarás más fallas y gusanos geo ocultos. De esa forma, quizás comiences a entender lo imprudente que fue tu acción. ¿Oh? Los labios de Bodan se contrajeron, había pensado en una respuesta y trató de poner a Fang Yuan en apuros. Entonces, dile a todos cómo fue inapropiada mi acción, cómo causé más problemas, qué tipo de trampa era esta falla. Jaja, debería responder correctamente. La dama Subaimán tiene un método para detectar mentiras. Esta falla, naturalmente, no era una trampa. Fang Yuan no podía responderle. Pero Fang Yuan también había preparado su respuesta, se rió. Mi herencia del camino de la sabiduría es única, ¿cómo podría revelarla aquí? Bodan, has tramado un buen plan, ¿quieres aprender a la fuerza mis técnicas del camino de la sabiduría? ¡Qué tontería! Bodan explotó de ira. Bodan habló de manera grosera, pero Fang Yuan no se inmutó, miró a Shark Demon. Shark Demon fruncía el ceño profundamente, era un observador, viendo cómo Fang Yuan y Bodan se enfrentaban en su discusión. Fang Yuan se dio cuenta con esa sola mirada de que Shark Demon aún estaba inclinado hacia Bodan. No era nada extraño. Shark Demon y Bodan eran miembros de la Alianza Zombie. Habían trabajado juntos muchas veces y habían pasado mucho tiempo en compañía. Como dice el refrán, un conocido no puede sembrar discordia entre amigos.
Esta era solo la primera vez que Fang Yuan se encontraba con Shark Demon. Era un extraño. Bodan y Shark Demon tenían una relación mucho más cercana. Fang Yuan se rió, su expresión cambió mientras miraba a Bodan con desprecio y dijo despectivamente: Payaso tonto, te daré una lección hoy. Observa atentamente. Diciendo eso, Fang Yuan movió los dedos como si fueran espadas, trazando líneas en el aire. Rayos de luz estelar salieron de sus yemas, deteniéndose en el aire, ya sea cerca o lejos de él. Aquí y en todos estos otros lugares, hay gusanos geomortales ocultos. Si no me crees, puedes intentarlo atacándolos tú mismo. Por ejemplo, este punto necesita un ataque del camino del fuego para destruir el gusano Geu. Aquel punto requiere una técnica del camino del hielo para exponerlo, antes de usar rayos para destruirlo. Y para este punto, si quieres destruir el gusano geomortal, tendrás que esperar hasta la siguiente oleada. Fang Yuan hablaba rápidamente, mientras los puntos de luz estelar flotaban en el aire. Había 8 o 9 de ellos. Los inmortales Gu eran todos astutos. Fang Yuan les indicó las ubicaciones de los gusanos Gu ocultos y los métodos para destruirlos con detalle. Obviamente, no temía que lo intentaran. Tal confianza intensa los hizo creerle sin ninguna duda. Bodan miró con los ojos muy abiertos, sin saber cómo refutarlo. Se agitó, queriendo actuar. Quiero ver si tus palabras son ciertas. Espera. Fang Yuan extendió la mano, deteniendo a Bodan. Bodan ya no podía retroceder en esto. Al escucharlo, mostró una intensa sorpresa y alegría, y esbozó una fría sonrisa. ¿Por qué, Xinxianzi, tienes miedo? Fang Yuan suspiró y le lanzó una mirada a Bodan, como si fuera un adulto observando a un niño travieso, lo que hizo que Bodan casi saltara de ira. Yuan. Aquí hay gusanos geo ocultos, de verdad, no le tengo miedo a nadie que los investigue. Pero estas áreas no pueden dañarse. Como lo que hiciste antes, son trampas interconectadas. Si se destruyen, afectarán todo el movimiento asesino del campo de batalla. No solo mis deducciones en el camino de la sabiduría se volverían obsoletas por completo, sino que incluso tendría que empezar desde cero. Todos estos puntos que señalé tienen conexiones complicadas, no puedo deducir cuáles son seguros y cuáles no. Después de decir eso, Fang Yuan se volvió hacia el zombie inmortal Shark Demon e hizo una reverencia. Señor Shark Demon, le pido disculpas de verdad, esto es porque no soy lo suficientemente capaz. Al ver la actitud humilde de Fang Yuan, era como una sutil burla. Los párpados de Bodan se contraían, quería saltar y arrancarle toda la barba blanca a Fang Yuan, rasgarle la túnica azul, pisotearlo y enterrar su rostro limpio y rosado en el suelo sucio. Pero no podía hacer eso, porque Shark Demon estaba devolviendo la reverencia a Fang Yuan. Fang Yuan acababa de hablar y hacer una reverencia ante Shark Demon. Desde la perspectiva de Shark Demon, él era el líder, así que debía mantener las formalidades. Además, Xinxiang-Zi era un buen amigo de Taba Yunsheng, y este último lo había presentado. Ahora que Xinxiang-Zi se inclinaba ante Shark Demon, ¿cómo podía Shark Demon no corresponder? La alianza de zombies pertenecía al camino recto, aunque sus miembros provenían de todas partes y una gran parte eran del camino demoníaco. Una vez que entraban en la alianza de zombies, debían actuar como miembros adecuados del camino recto y seguir las reglas. Además, después de escuchar su conversación, Shark Demon había comprendido la situación. En su opinión, el logro de Xinxiang-Zi en el camino de la sabiduría era superior al de Bodan. Un talento como ese era necesario para sus futuros intentos de conquistar la tierra bendita de Yulu. Así que debía corresponder con una reverencia como cortesía. Después de eso, Shark Demon habló con un tono muy cortés. Sus palabras me han iluminado profundamente, hermano Xinxiang. Me pregunto, ¿cómo deberíamos proceder desde aquí? Shark Demon era de rango 7, aunque era un zombie inmortal, era un experto famoso en el mar oriental. Al tomar la iniciativa de llamar a Xinxiang-Zi hermano,
En opinión de todos, su actitud era verdaderamente muy amable. Fang Yuan sonrió con amargura. Todo esto es por mi baja capacidad. Antes, tuve un destello de inspiración y no quise destruir ese gusano Heu, porque eso arruinaría todo mi esfuerzo. Estaba ansioso y hablé sin pensar. Suspiro, como dice el refrán, un dragón fuerte no puede suprimir a una serpiente local, y yo soy solo una serpiente débil, mientras que todos aquí son dragones expertos. Bodan estaba tan furioso que respiraba con dificultad, con los ojos inyectados en sangre. Las palabras de Fang Yuan eran humildes y parecían tener en cuenta el orgullo de Bodan, pero en realidad lo abofeteaban repetidamente. Sin embargo, esta vez Bodan no replicó. Estaba extremadamente enojado, pero también sentía incertidumbre. Su herencia en el camino de la sabiduría era muy incompleta, muy inferior a la de Fang Yuan. Como Fang Yuan había expuesto tantos fallos aquí, Bodan sabía que no podía igualarlo, aunque se negara a admitirlo. ¿Acaso me equivoqué de verdad? ¿Ese gusano Gu mortal era realmente una trampa como dijo ese maldito Qin Xiangzi? Pobre Bodan, había sido manipulado por Fang Yuan. Pero incluso él mismo ahora estaba lleno de dudas. Fang Yuan observaba a Bodan de reojo, captando todas sus expresiones y reacciones. Por fuera, Fang Yuan sonreía con amargura y humildad, pero por dentro se reía con frialdad. Y él había querido retirarse desde hace rato. La siguiente ola de ataques sería extremadamente poderosa. Si eran descuidados, algunos de estos inmortales Gu podrían morir. Incluso si lograban resistir, el gasto de esencia inmortal sería grave. Tales pérdidas graves harían que los inmortales Gu sintieran un dolor profundo, pero Fang Yuan no tenía forma de desmantelar este movimiento asesino del campo de batalla. Para entonces los inmortales Gu habrían desperdiciado tantos recursos, y Fang Yuan, su esperanza, no habría avanzado, así que era fácil imaginar lo descontentos que estarían con él. Por lo tanto, la humildad de Fang Yuan no era solo para burlarse de Bodan a propósito, sino para plantar una semilla en la mente de estos inmortales. Tenemos que retirarnos sin duda, pero la forma en que nos retiremos es la cuestión. Fang Yuan, después de pensar hasta ese momento, miró a Bodan antes de dirigirse hacia Cardemón. Hay poco tiempo hasta la siguiente ola de ataques, y con este cambio, mis esfuerzos anteriores se han desperdiciado. Solo puedo empezar de nuevo e intentarlo, pero no mentiré, hay poca esperanza de éxito, y necesitaré aún más tiempo que antes. Lo más importante es que esta ola de ataques será extremadamente poderosa, en mi opinión, deberíamos retirarnos ahora. Los inmortales no estaban dispuestos a renunciar en ese punto, ya que habían llegado tan lejos. Shartemon dijo: Espero que el hermano Xinxiang lo intente una vez más. Sí, Fang Yuan fingió sentarse en el aire y cerró los ojos. Pronto, la quinta ola de ataques llegó, una tormenta de agujas de hielo llovió sobre ellos, mientras decenas de monstruos de nieve cargaban hacia los inmortales Gu. La ola es mucho más fuerte de lo que esperaba. Vámonos. Esto es solo el comienzo, y ya está tan difícil. Bodan, no sé qué decirte. Bodan tenía una expresión sombría, apretaba los dientes con una mirada fría. Podía sentir las miradas de los inmortales Gu sobre él, lo que le dolía más que la lluvia de hielo. Las palabras de los inmortales Gu eran como látigos que azotaban su alma. Xing Xiangzi, Xing Xiangzi. Gritaba internamente, repitiendo ese nombre, pero lamentablemente era solo un nombre falso. Después de aguantar un rato, Sarkdemon vio que Fang Yuan no estaba progresando, y su evaluación de las ganancias y pérdidas se había invertido por completo, así que solo pudo decir a regañadientes: Retirada. Capítulo 892: Alcohol y comida, pescando tiburones. El ambiente de la banquet era muy unido. Aunque el ataque a la tierra bendita de Yulu les había causado pérdidas a todos, después de retirarse, Sarkdemon amablemente invitó a Tabai, Yunsheng y a Fang Yuan a su hogar como invitados. El hombre como ente inmortal,
Gu de Tai Bai Yun Sheng era algo que Shark Demon necesitaba. Fang Yuan, bajo la identidad de Xing Xiangzi, tenía un profundo logro en el camino de la sabiduría, y tanto Shark Demon como su Baiman veían su valor, especialmente en su intento de conquistar la tierra bendita de Yulu. Por eso, Shark Demon invitó a Fang Yuan y a Tai Bai Yun Sheng, lo cual no fue una sorpresa. Shark Demon vivía en un lugar llamado Shark Sea. Esta era una vasta área marina de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, similar en tamaño al Mar del Sur en la Tierra. Es decir, era como si todo el Mar del Sur le perteneciera solo a Shark Demon. Todo dentro del área marina, con innumerables tipos de tiburones, algas y plantas acuáticas, las rocas en el fondo del mar, la enorme cantidad de agua de mar, todo ello era la posesión del demonio tiburón. Al igual que en las llanuras del norte, donde los pastizales fértiles se dividían entre la gente, en el mar oriental, las áreas marinas ricas en recursos también se distribuían entre las personas. Aunque el demonio tiburón era un zombi inmortal, poseía una fuerza inmensa y tenía la capacidad de controlar esta área marina. Su palacio se encontraba en el fondo del mar, en el centro de esta área del mar de los tiburones. Durante el banquete había todo tipo de alimentos del mar oriental, deliciosos y llenos de sabores locales. Independientemente de las intenciones de ambos bandos, en la superficie, se trataba de un banquete muy exitoso, con una atmósfera armoniosa. El demonio tiburón disfrutaba de su exquisito vino, aunque era un zombi inmortal. Gracias a los gusanos Gu, podía recuperar temporalmente su sentido del gusto. Poco después, dejó su copa de vino, y con un simple gesto, la parte superior de su majestuoso y hermoso palacio se volvió transparente. Todos, echen un vistazo. Estos son los tiburones lanza divinos. Aquellos son los tiburones dorados de dientes afilados. Y por allá están los tiburones tesoros de escamas plateadas. Todos ellos son mascotas que he criado con mucho esfuerzo. El demonio tiburón señalaba, sin ocultar su orgullo en absoluto. Fang Yuan levantó la vista y miró, solo para ver que el agua del mar era oscura y sombría. Las luces del palacio solo iluminaban unos 10 metros hacia adelante. El palacio submarino brillaba con luces intensas, y desde fuera parecía una enorme joya de forma extraña que emitía un cálido resplandor. Fang Yuan tenía sus movimientos asesinos de investigación, por lo que el agua oscura del mar no podía obstaculizarlo. Pronto vio los tiburones a los que se refería el demonio tiburón. Los tiburones lanza divinos nadaban solos, con un aspecto peculiar. La punta de sus cabezas era afilada, como lanzas largas. Sus cuerpos no estaban cubiertos de piel lisa de tiburón, sino de una textura ósea. Estos tiburones lanza divinos se movían por el mar, cargando sin miedo. La lanza en sus cabezas era muy afilada y no les impedía avanzar. Dondequiera que iban, las rocas submarinas se rompían y creaban caminos. En cuanto a los tiburones dorados de dientes afilados, eran los más numerosos, formando grupos de 200 o 300. Estos tiburones tenían dientes muy pequeños y afilados. Cuando abrían la boca, Fang Yuan podía ver que en ambas mandíbulas tenían 6 filas de dientes puntiagudos. Aunque estos tiburones dorados eran carnívoros, no cazaban peces grandes en cambio, como las ballenas, solo comían peces y camarones pequeños. Las 6 filas de dientes formaban una barrera impenetrable, separando la arena de los peces y camarones. Por pequeños que fueran los peces, no podían escapar de los tiburones dorados. Los tiburones tesoros de escamas plateadas eran los más grandes, del tamaño de pequeñas ballenas de la tierra. Este tipo de tiburones vivía en familias de 3 o 4. Generalmente, se movían con calma, pero cuando aparecía comida, se lanzaban rápidamente a cazar. A pesar de su enorme cuerpo, la velocidad increíble que podían alcanzar no se correspondía con su tamaño.
Cuando se movían, eran extremadamente rápidos, como un destello de relámpago plateado en las profundidades del mar. Los tiburones tesoros de escamas plateadas tenían un temperamento más agresivo. En lugar de cazar otros peces, se alimentaban de otros tiburones. Claro que, si se trataba de tiburones más fuertes como los lanzadivinos o los dorados de dientes afilados, los tesoros no los perseguirían si tenían suficiente comida. ¿Qué les parece? Mis peces criados están bien. El demonio tiburón vio cómo Fang Yuan y Tai Bai Yun Sheng estaban asombrados y se sintió increíblemente satisfecho. Más que bien. Estos tiburones son todos vivaces y enérgicos, han sido criados a la perfección. Esta área marina tiene una gran variedad de criaturas que viven en un hábitat equilibrado, y todos estos tiburones tienen muchos gusanos Geu dentro de ellos. Incluso vi 1 o 2 tiburones bestias desoladas antes. Dijo Fang Yuan. Tai Bai Yun Sheng también suspiró y asintió. No es de extrañar que el mar oriental sea la región con los recursos más abundantes. Esta área ya me ha mostrado mucho. El demonio tiburón levantó ligeramente la cabeza y se rió. Subaiman estaba a su lado y sonrió. Por favor, no lo elogien tanto. El pasatiempo de mi esposo es criar estos tiburones en su tiempo libre. Le encanta oír los elogios de los demás hacia ellos. Durante el banquete, tanto el demonio tiburón como Subaiman eran mucho más amigables que en la tierra bendita de Yulu. Esta pareja sabía diferenciar el trabajo de la vida social. En ocasiones públicas, debían controlar la situación, por lo que eran serios y estrictos, sin dejar espacio para la imprudencia. En privado, eran hospitalarios y cálidos, y a veces hacían bromas para que los demás se sintieran más cercanos. No solo tenían una gran fuerza en batalla, sino que también tenían mucha experiencia en las interacciones humanas. No es de extrañar que hubieran obtenido una misión tan importante como atacar la tierra bendita de Yulu en la alianza de zombies después de una feroz competencia. Aunque el demonio tiburón y Subaiman habían invertido mucho en la tierra bendita de Yulu, sufriendo grandes pérdidas y perdiendo una parte considerable de su riqueza, si lograban conquistarla con éxito, obtendrían 10 veces o incluso decenas de veces más beneficios. La mayoría de los zombies inmortales no se encargarían de misiones tan importantes. Solo expertos veteranos como Subaiman y el demonio tiburón tenían la base necesaria para soportar un gasto inmenso en las etapas iniciales. Al oír los elogios de Fang Yuan y Tai Bai Yun Sheng, el demonio tiburón sonrió. Me halagan, jajaja. En realidad, esta área marina solo ocupa el puesto 46 en la lista de áreas del mar oriental. Por encima de la mía están la área esplendorosa elegante, la área abrupta floreciente y la del inmortal Gu del clan Song, Song Yishi, conocida como la área de emociones poéticas. Como no llevan mucho tiempo en el mar oriental, quizás no hayan visto las 10 grandes áreas marinas. Esas 10 son increíbles. La del arco iris en la isla Arco Iris tiene aguas hermosas de todos los colores, y los colores no se mezclan. La del bosque ilimitado tiene árboles de miles de metros de altura creciendo bajo el mar, con copas que perforan la superficie del agua y forman un enorme bosque submarino. Y la de los merfolk, donde las hembras merfolk son extremadamente seductoras, con innumerables merfolk viviendo allí y una fuerza impresionante. Es una de las 10 superpotencias principales del mar oriental. Tai Bai Yun Sheng escuchó todo esto y su expresión se congeló, suspiró de nuevo. El mundo es vasto, y la naturaleza lo es aún más. El mar oriental tiene tantos recursos preciosos y talentos innumerables, realmente nos hace sentir lo insignificantes que somos cada uno de nosotros. Merfolk. El corazón de Fang Yuan se agitó al pensar en cierto recuerdo de su vida anterior. Después de comer, el banquete llegaba a su fin y el demonio tiburón dijo: Como es la primera vez que están aquí, he preparado algunos regalos pequeños. Por favor,
Acéptenlos. Era una forma obvia de fortalecer su relación. Fang Yuan no lo rechazó, ya que quería acercarse más al demonio tiburón. Mostró una expresión de alegría mientras juntaba las manos en un saludo. Entonces, le agradezco de antemano, Lord Demonio Tiburón. El demonio tiburón rió con ganas y aplaudió. Excelente. Me gusta la franqueza de los inmortales Gu de las llanuras del norte. Pero para los regalos que preparé, tendrán que recogerlos ustedes mismos. ¿Oh? Fang Yuan y Tai Bai Yun-shen se miraron con una pizca de confusión. Su Baiman explicó, conteniendo una sonrisa. Quizá no lo saben, pero mi esposo no invita a invitados muy a menudo. Cuando lo hace, les regala algunos tiburones. El invitado debe capturarlos él mismo, y la cantidad y el tipo de tiburones que obtengan dependerá de su habilidad. Ah, ya entiendo. Tai Bai Yun-shen y Fang Yuan lo comprendieron. Por favor, comiencen a moverse. Solo tienen 7 minutos, y durante ese tiempo, deben quedarse dentro del palacio. Si salen, violarán las reglas. Dijo el demonio tiburón. Tai Bai Yun-shen estaba muy interesado. Estos tiburones estaban en perfectas condiciones y eran extremadamente valiosos. Incluso si no podía usarlos, podría venderlos por una suma enorme de piedras de esencia inmortal. Además, había tiburones que le convenían aquí. Fang Yuan se sintió intrigado y pensó en algo. ¿No es esta la famosa fiesta de pesca de tiburones de mi vida anterior? En su vida anterior, cuando Fang Yuan llegó al mar oriental, el demonio tiburón y su Bai Man ya habían muerto y la causa era desconocida. Este mar de tiburones pasó a ser posesión de otra persona. El Gu inmortal que ocupó este lugar, Yu Jingbo, era muy hospitalario y tenía una amplia red de contactos. Al organizar un banquete, también jugaba este juego, permitiendo a sus invitados pescar tiburones en el palacio. Resultó que el origen de esto era el demonio tiburón. El Gu inmortal Chu Xing Bo solo lo estaba imitando. La pesca había comenzado, tenían tiempo limitado, así que Fang Yuan resistió el impulso de entrar al mar para echar un vistazo. Había muchos grupos de tiburones nadando libremente cerca del palacio submarino. Entre estos tiburones, los de mayor valor son los que señaló el demonio tiburón antes, el tiburón lanza divina, el tiburón dientes dorados destructores y el tiburón tesoro de escamas plateadas. Pero estos no me convienen. Pensó Fang Yuan en su mente. Los que le convenían eran los tiburones demoníacos de sangre y los tiburones con marcas estelares. El primero era adecuado para la tierra bendita de Hu inmortal después de la calamidad de sangre, y el segundo para la tierra bendita de forma estelar, ya que podrían criarse en el lago central. Sin embargo, la cantidad de estos dos tipos de tiburones era mucho menor que la de los tiburones lanza divina, tiburones dientes dorados destructores y tiburones tesoro de escamas plateadas. Esto se debía a que la ferocidad de los tiburones demoníacos de sangre y los tiburones con marcas estelares era inferior a la de los tiburones lanza divina, tiburones dientes dorados destructores y tiburones tesoro de escamas plateadas. Este palacio submarino era la residencia del demonio tiburón. En tiempos normales, cuando tenía tiempo, él arrojaba comida fresca para que los tiburones pelearan por ella. Con el paso del tiempo, este lugar se convirtió en un santuario para los tiburones más fuertes. Era difícil para Fang Yuan obtener tiburones demoníacos de sangre y tiburones con marcas estelares. Estaba dentro del palacio submarino, no podía moverse libremente para capturar tiburones en el agua. Esto era solo un juego, y el demonio tiburón no era lo suficientemente generoso como para permitir que otros capturaran tiburones en su área marina de forma casual. Fang Yuan sintió algo de decepción, pero tuvo que renunciar a los tiburones demoníacos de sangre y a los tiburones con marcas estelares. En cuanto a los tiburones lanza divina, tiburones dientes dorados destructores y tiburones tesoro de escamas plateadas, no los quería. Después de 2 meses de acumulación,
¿Ya tenía 500 o 600 piedras de esencia inmortal? Con esa riqueza no necesitaba tan poca cantidad. ¿Cuántos tiburones lanza divina, tiburones dientes dorados destructores y tiburones tesoro de escamas plateadas podría obtener en 7 minutos? Fang Yuan no era hábil en la captura de bestias, y usar un movimiento asesino inmortal para capturarlas sería un desperdicio, a menos que intentara capturar bestias desoladas.